Palabra del día, julio 26 del 2022, del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 36 al 43. Celebra hoy la Iglesia la memoria de Santa Ana y San Joaquín, padres de la Santísima Virgen María, abuelos de Jesús. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojará al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? En este día tan especial, oro por todos los abuelos, porque hoy celebramos los abuelos de Jesús. Pido por todos los que viven una ancianidad, quizás en soledad, en enfermedad, quizás abatido por el peso de los años. Hoy quiero pedir por todos esos abuelitos maravillosos que nos han dejado enseñanza en el corazón, que algunos siguen con nosotros y otros desde el cielo. Que el Señor bendiga a todos los abuelos. A veces desearíamos que fueran eternos por ser tan especiales. Que el Señor bendiga a tus abuelos y los míos que están en el cielo y aquellos que están todavía conmigo compartiendo la vida. El Evangelio de hoy nos presenta la explicación que Jesús da de la parábola del trigo y la cizaña, cuando los discípulos se lo preguntan. Los discípulos en casa conversan con Jesús y piden una explicación de la parábola del trigo y de la cizaña. Varias veces se informa de que Jesús en casa seguía enseñando a los discípulos. En aquel tiempo no había televisión, y en las largas horas de espera por las noches, la gente se reunía para conversar y para tratar asuntos de la vida. Jesús hacía lo mismo. Era en estas ocasiones que él contemplaba la enseñanza y la formación de los discípulos. Jesús responde retomando cada uno de los 6 elementos de la parábola y les da un sentido. El campo es el mundo. La buena semilla son los miembros del reino. La cizaña, los miembros del adversario, el maligno. El enemigo es el diablo. La siega es el fin de los tiempos. Los segadores son los ángeles. Ahora haz tú la experiencia leyendo de nuevo la parábola que está en Mateo 13, 24, 30, que ya habíamos leído el sábado, si no estoy mal, colocando el sentido cierto en cada uno de los 6 elementos: campo, buena semilla, cizaña, enemigo, siega y segadores. Y así la historia toma un sentido totalmente diferente y tú alcanzas el objetivo que Jesús tenía en mente al contar a la gente esta historia del trigo y de la cizaña. Algunos piensan que esta parábola debe ser entendida como una alegoría y no como una parábola propiamente dicha. Vayamos al texto, al sentido que nos quiere dar. Jesús, que nunca es ingenuo, en su discurso explica a los discípulos que en medio de las cosas buenas también acecha lo que no es bueno. La verdadera pregunta es: ¿qué son las malas hierbas? Las cizañas son los hijos del maligno y del enemigo que las sembró es el diablo. Así dice Jesús. Y esto es interesante porque solemos pensar que las cizañas son mera chismografías. En cambio, Jesús dice que son personas reales. ¿Quiénes son estos hijos del maligno?
Es fácil reconocerlos, aunque a veces ni siquiera tengan conciencia de serlos. Son todos aquellos que siembran división, maldad, egoísmo, miedo, inseguridad, tristeza por donde pasan. Pero los hijos del maligno no nacen, sino que se hacen. Esto sucede cuando no ponemos la mala hierba en la minoría dentro de nosotros, apoderándose así incluso del bien que vive allí. Todos corremos el riesgo de convertirnos en hijos del maligno y vivir nuestra vida realizando el proyecto del mal y no del bien. Creer significa tener un inmenso cuidado con lo que llevamos dentro, estar siempre dispuesto a no dejar contaminar nuestro verdadero ser, nuestra verdadera paz, el verdadero propósito por el cual nacimos. Incluso el dolor puede causar pudrición dentro de nosotros. Cuando no vivimos bien las experiencias tristes de la vida, entonces se transforma dentro de nosotros en resentimientos, iras, envidia, y así diseminamos todo esto fuera de nosotros. Lo malo de todo esto es que solo al final Dios podrá su mano para sacar consecuencias para nuestra vida como trigo o cizaña. Y quizás entonces sea demasiado tarde para virar en otra dirección. Pero esto también es una oportunidad. Es la oportunidad de estar aún a tiempo de iniciar este santo cultivo dentro de nosotros, sin tener miedo a las malas hierbas que nos habitan o nos rodean, sino esforzándonos por ponerlas en la minoría tanto como sea posible. Mis queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios nos dé el discernimiento para descubrir esa minoría de cizaña que puede haber en nosotros y que nos podemos convertir, cuidados, en esa semilla mala, porque la puede sembrar el diablo en nuestros corazones, al igual que también está en el corazón de muchas personas que nos rodean. Hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y que antes de que llegue la poda podamos descubrir y podamos alejarnos de esa mala hierba. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Reza por mí.